Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí con un video nuevamente. Eh, el tema que quiero tratar el día de hoy es el de la contaminación y movilidad de Monterrey. Eh, Pueden ver que ha sido noticia en las últimas semanas, meses, la contaminación en Monterrey. No es un tema nuevo, es un tema que ya fácilmente traemos por allí unos 10 años que se ha estado tocando. Obviamente en los medios, en la política, no se le ha dado el peso, no se le había dado el peso, la importancia. En los últimos meses es un tema que sí está preocupando. Cada vez son más los días donde vemos una nata, como se aprecia en esta fotografía, sobre todo en el área metropolitana. Obviamente tiene mucho que ver las condiciones climatológicas. Hay días que, por ejemplo, días que está lloviendo, que hay viento, pues se dispersa y no tenemos contaminación. Y hay días, sobre todo en invierno, que por la temperatura y por estar junto a una montaña y la forma en que está, la posición o la zona en la que está la ciudad respecto a las montañas alrededor y los vientos dominantes, pues se mantiene o la contaminación se queda en la ciudad. A diferencia de otras ciudades, quizá por ejemplo que están en la costa o que constantemente está soplando el aire y se llevan los contaminantes, pues en Monterrey no tenemos eh, este, esa ventaja. ¿Y qué se puede hacer para combatir la contaminación? Pues no es un tema muy sencillo. El día de ayer, viernes, tuve una reunión con vecinos de los distritos 12 y 13 local, de aquí de Nuevo León, en la cual nos acompañaron dos diputados locales, Marco González, diputado del PRI, y Luis Donaldo Colosio, que es diputado por Movimiento Ciudadano, aunque no milita con el partido. Ahí estuvimos tocando muchos temas, uno de ellos, pues, como lo mencionaba, que es la preocupación que tenemos ahorita con la contaminación, quiénes son los responsables, es el gobierno, son las empresas, es el Congreso, somos los ciudadanos. Y la realidad, bueno, hubo un comentario que hizo Luis Donaldo, donde dijo que pues un problema que somos todos responsables. Y sí, tiene razón, todos somos responsables de la contaminación, desde los que tenemos auto, prendemos una carne asada con carbón, como anoche que hicimos carne asada con carbón y contribuimos a la contaminación, el propio gobierno, en este caso el gobierno actual de Jaime Rodríguez, que a voz de los diputados pues no está haciendo su labor, muy desorganizado, hay inspectores que deberían estar vigilando este tema con las empresas, no se está haciendo, las pedreras, etcétera. Y obviamente, ¿cuál es la chamba de los legisladores o del Congreso? Pues es legislar, poner reglas para que esto se modifique. Y pues de eso platicamos el día de ayer en esta situación. Obviamente este problema, esta problemática es multifactorial, son muchas las causas, es una solución o soluciones de muy largo plazo. Obviamente tenemos fuentes fijas como son la industria, las pedreras, fuentes móviles que son los automóviles, actividades domésticas, comerciales y servicios que pues obviamente todos en la casa tenemos estufa, usamos gas LP o gas natural que también contamina, no tanto como otros, pero pues casi todas las familias aquí en Monterrey, del área metropolitana de Monterrey, pues hacemos nuestras carnes asadas, al menos un promedio, yo creo que una familia la hace una vez a la semana en promedio, y pues obviamente la mayoría usa carbón, que es muy contaminante, fuentes naturales, la construcción, eh, hay zonas que se están desmontando para construir casas, etcétera, viene el viento, el polvo. Bueno, son muchas las causas, se ha discutido mucho este tema, hay muchos estudios allí, pero la realidad es que no hay una información muy clara. El gobierno maneja unas cifras, los legisladores manejan otras, organizaciones ambientalistas manejan otras. ¿Cuál es el verdadero 80-20? Yo estoy de acuerdo con Luis Donaldo Colosio en que todos somos responsables y todos contribuimos a este problema y todos debemos ser parte de la solución. Pero no podemos andar dando palos de ciego. Debe haber un 80-20. ¿Cuáles son las causas? El 20% de las causas que generan el 80% del problema. ¿Cuáles son?
Y eso es lo que nos debemos enfocar como sociedad, el gobierno local, los municipios, el Congreso, los legisladores, para empezar a atacar con rapidez esas causas que generan la mayor parte del problema. Obviamente hay que atacarlas todas, pero si no nos enfocamos de una manera estructurada en la solución, pues vamos a seguir discutiendo y discutiendo y esto no va a tener solución en el corto plazo. Mucho se ha hablado de que son los automóviles la mayor fuente de contaminación, pero hay muchos indicios de que no es así. El periódico El Norte hizo un reportaje en días pasados, días recientes, analizando la información pública del propio gobierno, de los centros de monitoreo ambiental, y se verificó que la mayoría de los picos ocurren en la madrugada. Pueden ver este video en la página del periódico El Norte o inclusive en YouTube. Metan Contaminación de Monterrey, El Norte o Grupo Reforma para ver un video, una nota de este periódico donde de 100 días o los 100 picos del mes de enero, tanto de partículas PM2.5 como PM10, que son las más contaminantes y las más dañinas para los pulmones, para la salud, la mayoría de los picos, de esos 100 más altos, tanto en partículas 2.5 como en partículas de 10 micras, ocurrieron en la madrugada. ¿Qué significa eso? Que no es directamente, no hay una correlación directa con los autos y los picos de estas partículas en la mayoría de los casos. Es la industria, inclusive también pueden ver videos donde la mayor cantidad de emisiones a la atmósfera de la industria ocurren en la noche. ¿Por qué? Ayer me comentaban en esta reunión que por reglamento los inspectores solo trabajan de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué significa eso? Que las industrias pueden libremente empezar a contaminar sin riesgo de que les caiga un inspector si lo hacen en la noche. Y así es como lo han estado haciendo. Y aún aunque les cayera un inspector, la corrupción es enorme. Una mordida es más fácil o barato muchas veces para estas industrias muy contaminantes pagar una mordida a un inspector, a un político, a un burócrata, que apagar sus hornos, apagar sus quemadores, dejar de contaminar. Lamentablemente aquí sí es un tema de la sociedad, de esos industriales o empresarios que no tienen conciencia y lo están haciendo, pero también es un tema donde a la burocracia, a los políticos les vale madre. Y es algo que tenemos que empezar a trabajar. Porque ahorita ya empezaron los políticos con lo fácil. Cuando hay un problema, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Prohibir, controlar. ¿Para qué? Pues no va a causar más corrupción. Si ya estamos viendo evidencia de que los autos no son la principal causa, sin negar que es una causa importante, ¿por qué empezar con soluciones que no necesariamente nos van a llevar a una disminución del problema? Aquí estamos viendo que si los picos están ocurriendo en la madrugada, hay algún problema ahí que tenemos que atacar. Pero ya traen ideas de que la verificación, que incluso ya quedó aprobada el presupuesto este año, que supuestamente va a ser gratis, pues nada gratis, va a costarle al gobierno y no va a costar a los impuestos que nos cobran. Y ya se está barajeando por ahí en el Congreso con varios legisladores y organizaciones ambientalistas de que simplemente el hoy no circula. Pero analicemos bien, es que nos vamos muchas veces con la finta. Es políticamente correcto criticar o estigmatizar o satanizar a los automóviles como los causantes de contaminación. Nadie niega que son contaminantes, obviamente estás quemando combustibles, pero esas ideas o propuestas de restricción y control realmente van a reducir la contaminación. O sea, ¿dónde están los estudios que avalan eso? Poner verificentros, poner hoy no circula, realmente no ayuda. Hay estudios de lo que sucedió en la Ciudad de México donde
A la gente cuando se implementó el Hoy No Circula sí hubo un impacto inmediato en los siguientes meses, el primer año de su implementación, porque obviamente sacaste de golpe de la circulación prácticamente a una quinta parte de los vehículos, de golpe. Pues obviamente eso va a impactar en el corto plazo. Pero ¿qué pasa con los incentivos que la ciudadanía se queda con una restricción de este tipo? La gente que tiene dinero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué va a pasar si se hace aquí también? La gente que tiene dinero, para empezar, existe el tema del doble cero, que son los autos nuevos con 2 años de antigüedad y que esos circulan todos los días porque ya son menos contaminantes, cumplen con las normas actuales, traen su convertidor catalítico nuevo, etcétera, les ponen doble cero. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente que tiene dinero, tiene la capacidad económica de comprar? Pues va a cambiar su auto, va a comprar un auto nuevo cada 2 años. Eso lo hace la gente que tiene dinero, o mucho dinero, o la facilidad de cambiar de auto cada 2 años. Luego, en el siguiente nivel de gente de capacidad económica, ¿qué sucede? Alguien que no tiene la capacidad de cambiar de carro cada 2 años, ¿qué es lo que va a suceder si tiene un poquito de dinero? Se va a comprar un carro viejo. Eso pasó en la Ciudad de México. Familias que antes tenían un carro, hicieron el esfuerzo para comprar un segundo, y familias que tenían 2 carros, compraron un tercero. Está verificado, comprobado este dato, donde obviamente, este carro me tocó, no circula, agarro el otro que sí circula el día de hoy. Y se acabó el problema. Eso pasó en el mediano plazo después de que se implementan este tipo de situaciones. Luego seguimos analizando y va a haber familias o personas, lamentablemente, que por su situación económica no tienen la capacidad de comprar un segundo carro, y son los que sí se afectan de no usar un día a la semana el carro. ¿Qué es lo que sucede? O usan el taxi ese día o usan el transporte público. En la Ciudad de México, el transporte público sí está más, no voy a decir la palabra eficiente, pero tiene mayor cobertura, vamos a ponerlo de esa manera. Las líneas del metro cubren buena parte de la ciudad, hay muchas líneas de microbuses, autobuses, peceras, etcétera. Aparte de taxis, últimamente ya el Uber y otro tipo de transportación. Entonces hay manera de que tú te desplaces un día a la semana que te tocó tu turno de circula para la gente que no pudo hacer eso. Y obviamente la gente que no tiene auto y que siempre se ha transportado o movilizado en transporte público, pues obviamente pues esto no le afectó. Entonces, este tipo de medidas no ayuda. El verificentro hay que enfocarlo en los vehículos contaminantes, pero nuevamente, ¿cómo vas a ver ahí el tema de la corrupción? Que no se pongan hologramas en ese sentido. Creo que son soluciones fáciles, políticamente correctas, donde un político dice, ya lo hice, ya promoví esta ley, la aprobé, la implementé, yo ya cumplí. Y en la siguiente elección ahí van a estar diciendo que cumplieron, cuando realmente no se está atacando las causas de raíz. Volviendo al tema aquí en Monterrey, aplicar estas medidas en el uso de los vehículos, como la verificación y el hoy no circula, ¿realmente sería justo para la ciudadanía que tiene un auto cuando no tenemos un transporte público eficiente primero? La ciudad de Monterrey, por su tamaño, tanto en población como en extensión, debería tener 6 o 8 líneas del metro recorriendo toda la ciudad. No es así, muy apenas hay 1,5 línea del metro, así le llamaría yo. La tercera ya lleva años y no se termina de construir, y esa tercera ni siquiera está completa, debería llegar hasta Podaca y llega a la mitad. O sea, estamos muy, muy retrasados en el tema del transporte público. Que es el metro, que sería algo eficiente por ser eléctrico y transporta mucha gente de manera rápida y con mucha movilidad, como sucede en las grandes ciudades. Tuve la oportunidad de visitar China, la ciudad de Shenzhen, que está pegada a Hong Kong, hace 1 año y medio. Esa ciudad, a finales de los 70, principios de los años 80, era un pueblo, una villa de pescadores, que estaba del lado de China continental, hacia el norte de Hong Kong. Y hoy
Menos de aproximadamente 40 años, 35 años después, es una metrópoli con millones de habitantes, tiene 8 líneas del metro subterráneas de primer mundo, muy eficientes, te puedes movilizar a la ciudad de muy buena manera en el metro. Y Monterrey, que es una ciudad industrial de más de 100 años, de ser industrial, de ser grande, obviamente Monterrey tiene más años de haberse fundado, no podemos ni tener un metro eficiente para este tamaño de la ciudad. Ya no hablemos de los camiones, que son pésimos, que es de los más caros de la ciudad, el costo, que a lo mejor está justificado o no, ya es otro tema, pero las rutas no son suficientes, el caos vial que se genera en ciertas partes de la ciudad, en ciertas avenidas, por la cantidad de rutas que hay. La gente a veces toma dos camiones para llegar a su trabajo. Eh, Gente que no tiene la capacidad de tener un carro, que se mete de 2 a 3 horas diarias de ida y vuelta en total, perdidas arriba de un camión. Eso no es vida. O sea, aparte de que el costo de transporte para la gente de menos recursos es muy caro, el tiempo, su tiempo, que también vale, ¿cuánto lo van a recuperar? Ese es el problema que llevamos años y años debatiendo, y debatiendo así nada más porque los políticos lo único que hacen es, no hacen nada, ¿verdad? Se ponen ahí a discutir y promesas y van y hacen parches y dicen que ya cumplieron, etcétera, y no vemos una solución. Ahí está el tema de la ecovía, uno de los programas insignia de Rodrigo Medina. Llegó el Bronco, colapsó, ya ahorita la mitad de las unidades de ecovía están yonqueadas, no vemos, ya se requisó a la concesión, la tomó el gobierno estatal y no vemos para cuándo. La realidad es, no hay pies ni cabeza ni en el gobierno estatal ni en el Congreso para meterse a entrarle bien a las causas de este problema. ¿Y cómo solucionas un problema de este tipo? Una problemática, que esa es la labor de los políticos, es alinear incentivos y desincentivos para disminuir la contaminación. Sí, como decían los legisladores con los que nos reunimos anoche, los ciudadanos, ahí los vecinos del distrito 12 y 13 de Guadalupe, es un asunto de capacidad de gobierno, es un asunto de todos, que todos tenemos que estar, aportar nuestro granito de arena, pero sí desde las leyes, los políticos, el gobierno, no hay un esquema de 360 grados, atacando las múltiples causas, buscando el incentivo, no vamos a lograr este tema. Y aparte, y aún y cuando se implementaron muchas de estas medidas, es un tema de años, que tenemos que estar conscientes de que no es de la noche a la mañana. Algunas ideas que se me ocurren que se pueden hacer y que sí es trabajo de los legisladores, porque es muy fácil salir en los medios y decir cuando hay que ponerlo en las leyes. ¿Cómo vamos a poner esos incentivos en las leyes para que el cambio en la ciudadanía se empiece a dar, se empiece a generar ese círculo virtuoso de que actuamos en consecuencia? De entrada, y esto sí es labor del Congreso, es ¿por qué no implementar un impuesto? Y vaya que yo soy liberal y estoy en contra de los impuestos, pero tipo IEPS a la quema de combustibles fósiles, pero etiquetarlo al transporte público, tanto en industrias y comercios. Estoy seguro que ya existe un censo de empresas que están generando o quemando gas o quemando algún combustible o generando polvos o lo que sea con emisiones a la atmósfera. Igual los comercios, ¿cuántos comercios? Y podemos ahí estar hablando de restaurantes principalmente que queman gas natural para sus procesos. Habría que poner un impuesto, pero la clave de los impuestos para generar un cambio de conciencia en la gente es el etiquetarlos, porque no se vale, y esto es lo que normalmente se hace en los políticos, suben impuestos o ponen un impuesto nuevo,
pero ese ingreso se va a la panza de todo el erario, de todo el presupuesto estatal o municipal o federal o el que sea, y se pierde porque ya el político lo usa discrecionalmente para lo que ellos quieren, para sus prioridades, y no hay una liga importante entre el impuesto que trata de desincentivar una, eh, a la ciudadanía en algo, pero a la vez promover lo opuesto y generar un cambio positivo para todos. Esa es la razón de ser cuando etiquetas un impuesto. Y es algo que los políticos, que yo sé que lo saben, pero no quieren hacerlo, porque lo que ellos quieren es más ingreso, más dinero para gastar más ellos en burocracia, en oficinas, en dependencias. No, si se van a crear impuestos específicos buscando desincentivar a la población en ciertas acciones, tiene que estar etiquetado hacia algo que va a ser opuesto o que va a mejorar ese comportamiento. Entonces, ese impuesto de combustibles fósiles en la industria y comercios, el ingreso y bien identificado debería ser usado para transporte público. Por ejemplo, subsidiar el transporte público. Lo mismo con el IEPS de gasolinas. En la zona metropolitana de Monterrey, los que tenemos autos gastamos aproximadamente, pesos más, pesos menos, alrededor de 60,000 millones de pesos al año en gasolinas. De esos, de cada litro, aproximadamente 5 pesos más o menos es el IEPS a las gasolinas y el IVA. De ese dinero, Nuevo León no recibe más que aproximadamente poco menos de 2,000 millones de pesos, cuando la recaudación de IEPS y IVA de gasolinas en Nuevo León anda del orden del 10 a 12,000 millones de pesos anuales. ¿Qué pasa con ese dinero? Pues se va a la panza del presupuesto federal y no lo vemos aquí en Nuevo León. Nos regresan una mínima parte, esa mínima parte que se regresa no está etiquetada para situaciones de transporte, y es algo que sí pueden hacer los legisladores, y aquí invito a Luis Donaldo Colosio y a Marco González, que nos acompañaron el día de ayer, a que sí se puede, pero hay que modificar las leyes y etiquetarlo para que sí sea. Obviamente el Congreso no puede decirle al gobierno estatal, al Ejecutivo, en qué gastar el dinero que ya está presupuestado, que es de uso general, pero si desde la ley se genera ese etiquetarlo para cierto uso, ya entonces sí se puede manejar de esa forma. Ahí está la clave. Obviamente el IEPS es un impuesto federal. Aquí tendría que trabajar todos los legisladores federales, tanto diputados como senadores. Ahí tenemos a Samuel García, tenemos a Indira Kempis, tenemos a otros legisladores como Pocho Robledo. ¿Por qué no se unen y empiezan a presionar desde el Congreso para que nos regresen a Nuevo León más dinero del IEPS de gasolinas, pero que venga etiquetado para pavimentación? Ahí anda Poncho Robledo marcando los baches en Guadalupe. Qué bueno, como oposición es algo que la oposición siempre debe estar haciendo, marcándole las áreas de oportunidad a quien gobierna, en este caso a Cristina Díaz ahí en Guadalupe, del PRI. Pero no es suficiente, Poncho Robledo. Tu labor de legislador es presionar para que nos regrese la federación más dinero. Yo sé que tú, un legislador solo, no puede, pero podemos hacer mancuerna con la ciudadanía, hacerlo mediático y seguir presionando y presionando y presionando para que esto suceda. A mí, y no estoy proponiendo que eso se haga, pero ¿por qué un grupo de burócratas sindicalizados como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, tienen bloqueadas vías férreas y carreteras y el paro ahí en Michoacán, y ya la federación les aventó miles de millones de pesos? O sea, ¿por qué de una manera más civilizada, más política, no podemos unirnos todos los ciudadanos de Nuevo León junto con sus legisladores para presionar a la federación y que nos regresen más del IEPS de gasolinas a Nuevo León, para usarlo en qué? En pavimentación, que faltas en todos los municipios, no nada más en Guadalupe, obras viales,
para disminuir los cuellos de botella y que nos está causando tanto tráfico que también genera contaminación, estar todos los carros ahí parados. En metro, eh, si el 50% de esos 10, 12 mil millones de pesos de IEPS y IVA de las gasolinas, si la mitad se usara para transporte público, específicamente para construir nuevas líneas del metro, podríamos tener una línea de metro nueva cada 2 o 3 años. Hagan los números, estamos hablando de 5 a 6 mil millones de pesos cada año para el metro. Podríamos tener una línea cada 2 o 3 años. Hagan los números, o sea, no es justo que gastemos tanto, se necesite tanto y que nos estén quitando ese ingreso del IEPS y no se regresa a Nuevo León. Aquí yo no estoy de acuerdo con posturas como la de Indira o la de Samuel García y de otros legisladores, principalmente Movimiento Ciudadano, pero no nada más ellos, de que están presionando al presidente López Obrador para que cumpla su promesa de bajar la gasolina. Está bien, es grilla. Él prometió y no cumplió, ya lo sabemos todos, menos sus seguidores que lo siguen defendiendo y justificando. Pero la realidad es, en Nuevo León tenemos un problema de contaminación, los autos sí son una causa importante, y yo estoy seguro que si le preguntamos a cualquier automovilista que le dijeran, oye, del dinero de los 4 o 5 pesos que nos quitan de IEPS y de IVA en cada litro de gasolina, ¿estarías de acuerdo en que la mitad de ese dinero se usara para pavimentación, que ya no hubiera baches y nuevas obras viales, y la otra mitad se usara para construir más líneas del metro? Estoy seguro que la gran mayoría de los automovilistas de Nuevo León diríamos que sí. Yo le he preguntado a familiares, amigos, conocidos, y la mayoría, por no decir todos, me han contestado que sí. El problema es que ahorita nos quitan ese dinero y no lo vemos aquí en Nuevo León. Pues obviamente no es justo que nos quiten un impuesto y que no lo veamos en infraestructura o en obras en nuestro propio beneficio, que esa es la idea supuestamente de los impuestos. Lo mismo pasa con los ingresos excedentes de parques estatales. Ayer en esta reunión platicábamos del tema, cómo el Parque Fundidora ya no está requiriendo dinero del presupuesto del gobierno estatal, lo cual es algo bueno. Es algo que, vamos a decir que es autosustentable. Ya empieza la grilla de oposición y algunos grupos a decir que se está destruyendo el parque, que es una gran cantinota, que es un mugrero. Perfecto, vamos a meter controles para que eso no suceda. Los legisladores ayer me decían, es que es un organismo público descentralizado y no podemos nosotros decir en qué usan el dinero excedente que tienen. Bueno, así como está la ley ahorita, no pueden. Pero ustedes como legisladores sí pueden modificar la ley, sí pueden cambiar el enfoque del Parque Fundidora, de tal manera que quede etiquetado que el excedente de ingresos que ellos tengan se use, por ejemplo, para reforestación. Y quede etiquetado y cualquier excedente de dinero que tengan se use para reforestación o para otros parques. Eso sí lo pueden hacer. Así como están las leyes ahorita, no. Parece que modificar las leyes para que sí se pueda. Y ese sí es trabajo de los legisladores. ¿Qué falta también? Falta peso jurídico a las denuncias ciudadanas. Ahorita si no es un burócrata o si no es el Ministerio Público, si no es un inspector, pues cualquier cosa, acción en cuestión ambiental o de otro tipo, pues no pesa. Ya cualquier ciudadano, tenemos celulares que graban video, toman fotografías, deberían modificarse leyes para que muchos de estos tipos de cosas se persigan de oficio cuando hay una denuncia pública donde exista un video, una fotografía mostrando el ilícito. Eso sí se puede hacer, hay que modificar las leyes. Ayer nos acompañó también un abogado, Marco Vargas, y daba algunos ejemplos de cómo las leyes tienen muchos huecos y eso sí es labor de los legisladores para poder corregir ese tipo de problemáticas. También hablábamos del tema de movilidad, de que pues, la mancha urbana ha crecido, de que las distancias son muy grandes, que se están construyendo colonias donde pues, no hay transporte, etcétera. Pero también tenemos que pensar
¿Dónde están las empresas? En muchas partes o en muchos reglamentos de los municipios no se está permitiendo que las empresas se instalen en zonas urbanas. Pero entonces, ¿a dónde vas a ir a trabajar? Si ya no hay empresas nuevas cerca de tu casa y las empresas nuevas las están construyendo en parques industriales muy alejados de tu colonia, aun y cuando no vivas, pues obviamente los trayectos cada vez van a ser más largos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Permitir desde los reglamentos o leyes estatales como los reglamentos municipales en los cambios de uso de suelo que se permita empresas, industrias no contaminantes en zonas habitacionales o cerca de zonas habitacionales. Me, eh, Conozco muchos casos donde era una zona de bodegas o una zona donde había empresas y se empieza a poblar alrededor. Pasan los años y los vecinos se empiezan a quejar de esa empresa que les hace ruido, que hace otro tipo de cosas, o los camiones, o los carga, y empiezan a presionar para que se vaya la empresa. Pues sí, la empresa se va a ir, ¿a dónde? A un parque industrial lejos, y los empleados, o trabajadores de esa empresa, ahora van a tener que transportarse. Entonces tenemos que pensar de una manera global. Si queremos que las distancias recorridas de los ciudadanos sean cortas, tenemos que permitir que la industria que no sea contaminante esté cerca de los centros urbanos, de las colonias, igual así las escuelas, centros comerciales, porque eso nos permite hacer la mayor cantidad de nuestra vida diaria en distancias cortas. Pero si por reglamento los gobiernos municipales empiezan a mandar a las empresas nuevas lejos, pues eso no va a ocurrir. En los parques industriales es el problema que tienen, de que están lejos de las zonas habitacionales y luego el transporte se empieza a hacer un problema. Eso es lo que vemos en avenidas como Constitución, avenidas como Miguel Alemán, como Gonzalitos, donde la gente duerme en una parte, pero las zonas de oficinas o de empresas están en el otro extremo, en otra zona, y eso es lo que genera el conflicto. No es algo fácil, no es algo rápido, pero es algo que sí se puede hacer desde la legislación. Otra idea es incentivar la conversión de autos eléctricos. O los autos eléctricos o autos híbridos ya existen, pero no hay una acción desde el gobierno y desde la legislación para incentivar el cambio. Y eso hace falta hacer, que tampoco es una solución que por sí sola cambie, pero todas estas ponen su granito de arena hacia el mismo sentido. Por ejemplo, el tema del refrendo, que nos aumentaron a prácticamente el doble el refrendo este año. Pero es un refrendo parejo, realmente es un impuesto recaudatorio que va a la panza del gobierno, que no sabemos qué van a hacer con ese dinero, o sea, es discrecional el uso que le van a dar los políticos, y es allí donde sí se puede hacer un cambio. Dices, oye, hay un impuesto de uso de suelo, que es el refrendo, de uso de vehículo, que es el refrendo. Perfecto, déjalo, déjalo así caro como está, pero haz una fórmula para que la antigüedad del vehículo y la cantidad de cilindros o de combustible o de consumo de combustible de ese vehículo tenga una relación directa con el costo. ¿Qué significa esto? Que autos subcompactos, compactos, de 4 cilindros, que sean eficientes en el consumo, nuevos, paguen menos refrendo, y los autos de 6, 8 cilindros de mayor antigüedad, que contaminan más, que queman más gasolina, paguen más. Así de sencillo. ¿Qué va a pasar esto? Hay un incentivo a que cuando tú vayas a comprar un auto, vas a tratar de comprar un auto pequeño, que consuma poca gasolina y que sea más nuevo. Y ese es alinear los incentivos. Pero ojo, de nueva cuenta, ese ingreso debe estar etiquetado. No desde la ley, desde que se genera ese impuesto en la legislación, es, por decir algo, todo el dinero recaudado de los refrendos se va a etiquetar para incentivos al transporte público, por decir algo. Eso sería algo muy genial, porque podríamos, la gente que no tiene auto, que tiene necesidad, podría tener un transporte público más económico, y todo viene ya de una fuente bien conocida, que es el uso de auto. Entonces, estamos alineando los incentivos de no usar carro, y si lo usas, que sea un carro pequeño, y incentivar de manera ligada el uso del transporte público con el subsidio. Obviamente, subsidio
a la demanda, no a la oferta. Eso es importante también cuando se ponen ese tipo de cosas. Pero por ejemplo en otras ciudades tú compras un pase de transporte público y si tú compras una cantidad grande de pasajes para todo el mes, para toda la semana, el costo unitario del pasaje se va muy bajo. Obviamente, ¿quién va a comprar un vale, un pasaje para todo un mes? Pues la gente que lo usa. Alguien que no usa transporte público no va a gastar en un pase para un mes, lo va a usar de manera eventual, y quien compre de manera eventual un transporte, un boleto de camión urbano o del metro, alguien que no lo usa con frecuencia, pues va a comprar un boleto para un día o para un solo viaje, le va a salir más caro. Y es ahí donde también empiezas a que los subsidios vayan a la gente que realmente lo necesita. Finalmente, otra idea que tenemos por allí o que se puede hacer es abrir de una vez por todas el sistema de concesiones del transporte público. Hoy en día, tanto las rutas urbanas como los taxis es un sistema cerrado de concesiones. En el caso de las rutas, a un empresario o a un grupo le concesionan una ruta y ellos son monopolio de esa ruta. Obviamente el servicio, no hay competencia, el gobierno tiene que entrar a controlar las tarifas porque pues como eres monopolio, pues yo no te puedo dejar que tú cobres lo que tú quieras, y se hace un círculo vicioso, que eso es lo que hemos tenido por décadas aquí. Obviamente hay intereses políticos, de sindicatos, de partidos en este tema, que va a ser difícil, pero allí está. Lo mismo con las placas de taxis. Hay una cantidad limitada, controlada de la oferta, que es las placas de taxis, y eso ha generado que un grupo de 20 o 30 personas, empresas, tengan el 80% de las placas disponibles en el mercado. Y por eso no quieren soltar ese hueso. Quién sabe qué va allí, y por eso ahorita están atacando a las empresas o a los gente que a través de las plataformas por internet como Uber o Didi están dando un servicio. ¿Por qué la gente prefiere esos servicios? Porque hay más seguridad y es más cómodo. Pero no, los taxistas o los grupos políticos y económicos detrás de las concesiones de taxis y de las rutas no quieren que esto cambie para beneficio de la ciudadanía. Un sistema de transporte público abierto, con competencia, es de beneficio para todos. ¿Y tú seguirías defendiendo políticos y burócratas o les vas a exigir resultados? Hasta luego.